Por lo general los programas se ejecutan de manera automática con la misma lógica siempre. Entonces, es por eso que si lo hacemos un programa para la presentación con examen de examen final. porque un programa, un método que hubiéramos visto Nieto Ramos. Hemos visto. No para esto, pero yo digo cualquier método numérico, eso va a ser la presentación del proyecto. no se puede. Tiene que ser un método que no hubiéramos visto. No, tengo un poco más ahora. Yo recuerdo que me he dicho de lo que gracias a hacer un programa. Sí, puede ser un programa. A ver qué dice Steam. Ideal sería el programa, o los métodos que tenemos, que para eso está dirigido el método numérico, pero no para el proyecto. Quiero ver mis stats. Traje cargador. Eso es lo que se una línea para. ¿Te imaginas? Ok, vamos entonces a resolver esto. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es la eliminación de Gauss, que es común a todos estos métodos, ¿cierto? Todos estos métodos utilizan la eliminación de Gauss. Vamos a hacer primero. Ya, gracias. A ver, vamos a hacer esta vez. Tengo 2.303 horas. En este. Info 3. 2.303 horas. Vale. ¿Qué? ¿De qué? Ustedes supongo. La cuenta se va. No, ya estaba en el libro. Solo que copiar. Esta no es Comenzar a cuestionar los países. Acá era el número de pasos. Ok. Acá colocamos entonces, ¿qué más es? Lo vamos a hacer chiquito para que de todo. 5, 10, menos 3, vamos a resetear de la lista. Ya se acabó la fila. ¿Cómo terminamos acá? Ya se acabó la fila. Perdonen, ya hay errores en el correo. El error aproximado. No. Ok, entonces acá adicionalmente colocamos la matriz identidad. ¿No? ¿Cómo es la matriz identidad? Eso. Bien. Ya. Y acá colocamos las operaciones. Entonces tenemos la 1, si la 2 y si la 3. Sí. Lo estoy grabando ahorita. De que termine la clase. Listo, listo.
Y nos fijamos entonces en el pivote, ¿no es cierto? El pivote es el coeficiente, cuando vamos a eliminar la columna 1, el A11, cuando vamos a eliminar la columna 2, el A22. Entonces el pivote siempre tiene que ser el mayor coeficiente de su columna en valor absoluto. Entonces el menos 8 ahí es el mayor valor de esa columna, ¿cierto? En valor absoluto. Por lo tanto tenemos que hacer una permutación de filas. ¿Qué fila vamos a permutar entonces? Lo que colocamos acá, vamos a colocar en la fila 1, la fila 3. La fila 2 la dejamos como está y en la fila 3 colocamos la fila 1. Vamos a hacer con la ayuda de la tecnología. El paso es 1 primo. Ay, ya está con. Ok, acá es el paso 1 primo. Nos recordamos que ese prima en realidad es un contador, ¿no? Es un contador que va a contar cuántas permutaciones hicimos en el proceso. Ese es apóstrofe, ¿no? ¿Qué pasó? Yo no quería hacer eso. Yo lo que quería era copiarlo, no eliminarlo. Copiamos. Y como ven. Acá ponemos, volvemos a ver a copiar. Bien, veamos y lo trasladamos. Y acá uno. Ahí sigue ahí arriba. Algo acá, ¿no? Vamos a eliminar. Solución. Entonces aquí, ¿qué pasó? Vamos a ver, esto era el 15, aquí era el 2, y aquí era el 7. 2, 15, 0, 1. Y acá más fácil, más fácil. Todo está 1, 0, 1. Perfecto. Empezamos a reír para hacer una tablita. Ahora sí ya va a ser el paso 1, ya no sin el apóstrofe porque vamos a eliminar la columna 1. Entonces copiamos ya la fila 1 porque sobre esa fila no vamos a hacer operaciones. La vamos a utilizar como referencia para anular los coeficientes de la columna 1, de la fila 2 y la 3. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer sobre la fila 2 y sobre la fila 3? Y entonces a la 2 le vamos a restar la fila 1, multiplicado ¿quién? El elemento que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote. Lo mismo, la fila 3 le vamos a restar también la fila 1 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. ¿Listo?
Sacamos nuestra calculadora y ahora vamos a guardar, fíjense, vamos a guardar estos dos coeficientes que hemos calculado, ¿no? Yo lo voy a guardar el primero en la memoria A y el otro en B. O sea, esa operación 7 dividido entre menos 8 y ese resultado lo guardo en A. Y ese valor de ahí, ¿se acuerdan que en el método de factorización LU, quién es ese valor? El coeficiente multiplicativo pertenece a la matriz L, ¿cierto? Y eso lo colocamos acá, ¿no? Hacemos un rectangulito ahí y lo almacenamos ahí en esos valores. Lo que acaba de ser menos 0,865. Eso es, ¿no? Y el otro valor, el otro coeficiente, que es 5 dividido entre menos 8, ese lo almaceno en B. Y nos da menos 0,625. ¿Listo? Entonces, en este mismo proceso, voy a calcular la inversa, voy a calcular el determinante, voy a resolver el sistema por caos y además voy a resolver el sistema por factorización LU porque ya estoy encontrando los coeficientes de la matriz L y al final también voy a estudiar la matriz U, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora hago operaciones sobre toda la fila 2, ¿cierto? De los coeficientes. Ok. Entonces, por ejemplo, el coeficiente 2 va a ser igual a ¿quién? 2 menos 3 multiplicado por su coeficiente que viene a ser este de acá. Y yo lo almacené en A. Entonces va a ser 2 menos 3 veces A. Y eso nos dio 400, ¿cómo es? 462,5. Pero hemos dicho que vamos a trabajar con 3 cifras significativas, entonces lo colocamos con 3 cifras y nos da ¿cuánto? 4.62, ¿cierto? Pasamos a la siguiente columna, ¿no? En la posición a los 3 va a ser 2 menos 13 por A. 2 menos 13 veces A. Y eso nos da 13,4, ¿cierto? Redondeado a la tercera cifra decimal. Pasamos a la siguiente columna. Entonces el B sub 2 ahora va a ser ¿quién? 15 menos 20 por A. 15 menos 20 veces A. Ahí no entre paréntesis, para que se haga primero la resta. ¿Cómo es la cosa? Para que se haga primero la resta, le digo. No, es que no es primero la resta. La Lo resta, multiplica y o sea, la resta. lo que resto está multiplicado, ¿no? Porque estoy multiplicando la fila 1. Entonces, y acá en este caso el coeficiente 20, ¿cierto? Está en la fila 1, ¿no? ¿Verdad? Este de aquí, está en la fila 1. Toda esta es la fila 1, ¿sí? Entonces, ese valor está multiplicado por el coeficiente, no el resultado de la resta. ¿Ya? Porque si no, Hay otra, no trajiste trípode. y eso nos dio 32,5. Luego hacemos en la columna ya donde está la identidad, ¿no? Entonces va a ser 0 menos 0, 0 obviamente, ¿no? 1 menos 0, 1, 0 menos 1 por 7 menos 7 octavos, 0,8. Exacto, es el positivo de este valor de acá, por menos se hace más, ¿no? Era 0, 8, 7, 5. Nos pasamos a la fila 3. Ahora ya vamos a utilizar este otro coeficiente, entonces lo almacené en B. Lo tengo ahí en mi calculadora en B. Entonces va a ser. A ver, verificamos si lo he hecho bien. Va a ser 5 más 8 veces B. Nos tiene que dar 0. O sea, también. Entonces, hacemos en la siguiente columna que va a ser 10 menos 3 veces B.
y eso da 11,9. Pasamos a la siguiente columna, va a ser menos 3 veces 3. Y eso nos dio 5,12. Pasamos a la siguiente columna, va a ser ahora 21 menos 20 veces 20. 33,5. La siguiente columna va a ser 1, ¿cierto? Menos 0, es 1. 0 menos 0, 0. 0 menos 1 veces menos 5 octavos. El negativo de esto entonces va a ser 0,625. Hasta ahí no hay ningún error. ¿Todo está bien? Ok. Hay que preguntar de nuevo. Otra vez tenemos que preguntar por qué, porque en la posición del pivote, ¿no es cierto? Acá tenemos, esta sería la posición del pivote, no es el mayor de su columna, entonces tenemos que hacer una nueva permutación. Eso lo indicamos acá, colocando un apóstrofe, ¿no? Sobre el número 2. Entonces va a ser 2 apóstrofes. Vamos a agrandar un poco esto. Ok, entonces la fila 1 ya no se trabaja, entonces esa se la copia tal cual, ¿cierto? Se va a hacer simplemente copiarla nuevamente. Y ahora en la fila 2 vamos a colocar la fila 3 y en la fila 3 vamos a colocar la fila 2. Toda la fila se permuta, incluidos los coeficientes que están, los coeficientes multiplicados, incluidos esos valores. Entonces vamos a poner acá, vamos a hacer una nueva lectura acá por acá. Entonces acá va a ser menos 0,625, 11,9, 5, 12, 43,5, 1, 0, 0, 6, 25. Y acá va a ser menos 0, 8, 5, 4, 62, 13, 4, 42, 5, 0, 1, 0, 5, ¿cierto? Ahora sí, ya vamos a eliminar la columna 2, entonces ya va a ser el número 2 sin el apóstrofe. Haciéndoles recuerdo que este número de acá representa en qué columna vamos a trabajar, ¿cierto? En la columna 1 eliminamos estos dos coeficientes. Ahora en el paso 2 vamos a eliminar este coeficiente, el único que nos queda, ¿no? Para que sea la matriz triangular superior. Entonces copiamos la fila 1. Y ahora también la fila 2 ya se copia como está, ya no se van a hacer operaciones en la fila 2. Ya en nuestra fila del pivote y por lo tanto es la referencia para generar ceros. Y estábamos colocando un mal aquí, ¿no? 5, 1, 0, 6, ¿qué operaciones vamos a hacer entonces en la fila 3? Le vamos a restar a la fila 3, la fila 2, ahora que es la fila del pivote, multiplicado por quién? El coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote, ¿cierto? Será entonces 4,62 dividido entre 11,9. Y ese coeficiente lo guardamos en memoria, ¿no? La diagonal. Va a ser 4,62 dividido entre 11,9. Y eso lo guardamos ahora en C. Y eso nos da 0,388. Entonces acá teníamos
tenemos 0, 5, y acá va 0, 0, 3, 8, 8. Perfecto. Y le colocamos este encerradito de acá para indicar que esos coeficientes que están debajo de esa raya pertenecen a la matriz L, no pertenecen ya a la matriz A, ¿cierto? Dejamos una rayita. Listo. Y ahora trabajamos sobre los otros coeficientes. Para verificar siempre yo tengo la costumbre de ver si es que el coeficiente se almacenó correctamente. Entonces, ¿qué hago? Acá me tiene que dar 0, ¿cierto? En esta función. Entonces hago la operación 462 menos 11,9 veces C. Y eso da 0. Entonces está bien almacenado el coeficiente multiplicativo. Luego pasamos a la siguiente columna que va a ser 13,4 menos 5,12 veces C. Y eso dio 11,4. Pasamos a la siguiente columna que es 32,5 menos 33,5 veces C. 19,5, ¿cierto? Pasamos a la siguiente columna. Bueno, acá va a ser fácil la operación. 0 menos 1 veces el coeficiente va a ser el negativo de. Puedes cambiarlo de 2. Acá va a ser 1 menos 0. Y en la siguiente operación va a ser 0,875 menos 0,625 veces el coeficiente C. Y eso da 0,632. Listo, ahí termina la eliminación de caos, ¿cierto? Aquí llegó. Entonces ahora ya podemos resolver el primer ítem. El primer ítem es caos, resolver el sistema con caos. Descarga. Seguro que se lo Visualizador de No fotos. sé. 13. No estoy seguro. ¿Cómo está reportado? Hacemos la operación otra vez. ¿Cómo está el link reportado para que se lea? No lo tiene. No viene con él. Ah, ya me faltaban. Ok, bueno, ahora entonces resolvemos. Nos vamos a la fila 3, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos, acá en este sistemita de acá, ¿cierto? Solamente hay una incógnita. ¿Quién es la incógnita? X3, ¿no es cierto? Es como que estuviera así, ¿no? En la fila 3. Es como que estuviera así, 11,4. X3 igual a 19,5, ¿no es cierto? Entonces, X3 valdrá ¿cuánto? 19,5 dividido entre 11,4. Eso da 4. 19,5 dividido entre 11,4 es 1,71. ¿Listo? Si nos subimos a la fila 2, vamos a tener acá, aquí la fila 2, 11,9, significa X2, más 5,12, significa X3, igual a 33,5. Entonces, despejando X2, nos da cuánto. Va a ser 33,5 menos 5,12 que multiplica a X3 equivale a 1,71 y está dividido entre 11,4. ¿Cierto? ¿Cuánto dio eso? Entonces, 33,5 menos 5,12 por 1,71. Todo eso dividido entre 11,9. 2.0. ¿Cuánto? 8, ¿no? Redondeado de la cifra significativa. Y finalmente nos subimos a la fila 1, donde tenemos que cosa. Menos 8x1 más 13x2 más 13x3
igual a menos. Entonces, como ya conocemos x2 y x3, despejamos x1, se va a hacer 20 menos 3 por x2, que es 12,8, menos 13 por x3, que vale 1,81, y todo está dividido en 3, menos 8. Ok, ¿cuánto le va a hacer? Va a ser 20 No están los drivers. menos 3 No. por 2, No están los drivers. 8. Le faltan los drivers. 13 por Las dos modelos de laptop. Veamos son los drivers para Windows 11. todo eso dividido entre menos 8. 1,06. ¿Eso yo? Sí. Perfecto, entonces, ¿cuál es nuestra solución? Lo ponemos ya en orden. 1,03, 2,0, 1,78. Ok, esa es la respuesta entonces del ítem A. Ok. El ítem B es calcular el determinante de la matriz de coeficiente A, que va a ser igual a quién? A menos 1 elevado a la P por la pi grandota de los coeficientes. ¿No? La productoria de los coeficientes de la diagonal significa eso, ¿no? ¿Cuánto vale P? 2, ¿cierto? Han sido las dos permutaciones que hicimos. Por el producto de todos los coeficientes de la diagonal, ¿no es cierto? Tenemos que multiplicar todo lo que puede hacer. Facilito, ¿no? Entonces acá va a ser menos 8 por 11,9 y por 11,4. ¿Listo? Hacemos la operación. Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces va a ser menos 8 por 11,9 y por 11,4. Listo, lo ponemos por tres cifras significativas, esto nos va a quedar como menos 1,09, 1,09 por 10 a la 3 o 1090, da lo mismo, ¿no? Listo, ya tenemos el determinante, ahora nos pasamos a calcular la inversa. La inversa. Vamos a calcular entonces a la menos 1. ¿Cómo se calcula la inversa? Por el método de Gauss. Acuérdense que vamos a poner acá con colorcitos. Esta matriz de K que quedó por arriba. ¿Quién es esta matriz? Exacto. Esta de acá va a ser entonces la matriz U. Vamos a poner con de otro color. Esta matriz que quedó por acá por debajo, ¿quién es? La matriz triangular inferior, L. Y esta de acá, vamos a ver si tenemos otro color. La triangular superior y triangular inferior. Esta de aquí va a ser quién? ¿Ah? Lo hemos llamado sobre T, ¿cierto? Y cada uno de estos, vamos a poner así, cada uno de estos términos es un vector, ¿no es cierto? Cada columna de W es un vector que lo vamos a utilizar. Este vector es la columna 1, ¿no? Por lo tanto, va a ser W sub I 1, ¿cierto? Columna 1, y el que varía es I, solamente fila 1, fila 2, fila 3. Este de acá va a ser columna 2 y este de aquí va a ser columna 3. Perfecto. Entonces, cada una de esas columnas con U conforman un sistema de ecuaciones, cuyas incógnitas van a ser ya las columnas de la inversa. Entonces, el primer sistema 1, sistema 1, entonces, va a ser ¿quién? Va a ser la matriz U
la primera columna de la inversa, que va a ser A y 1, y que va a ser igual a la primera columna de W, va a ser W y 1. Entonces eso lo colocamos en forma extensiva, ¿ya? Tiene U, 8, 3, 3. Acá 0, 11,9, 5,11. 0, 0 y 11,4. Acá tenemos la primera columna de la inversa, donde el valor de I, fíjense, nos indica la fila. Entonces la primera fila es la 1, columna 1, fila 2, columna 1 y fila 3, columna 1. Y va a ser igual a esta columna de acá, ¿no es cierto? Que es la W y 1. Entonces va a ser 0, 1, menos 0, 3, 8. ¿Está bien? Ok, voy a hacer acá a un ladito la solución de este sistemita. Esto es como si estuviera así: 11,4 multiplicando al A por 3, 1 igual a menos 0, 3, 8. Entonces, ¿cuánto vale A3, 1? Menos 0, 3, 8, 8 dividido en 3, 11,4. ¿Cuánto da eso? Menos 0, 3, 8, 8 dividido en 11,4. Menos 0,0340. Listo, nos subimos a la fila 2. Y acá tenemos entonces 11,9 que multiplica al A21 más 5,12 que multiplica al A31 y va a ser igual a 1. Entonces despejamos acá A21. ¿Y va a ser igual a quién? 1 menos 5,12 que multiplica a A31, que ya lo resolvimos en el caso anterior. Y todo está dividido entre 11,9. Entonces eso nos dio 4. Eso, 1 menos 5,12 por menos 0,034. Todo eso dividido entre 11,9. ¿Cuánto te dio? 0,097. 0,0987. Y de la primera fila tenemos Con el menos 8 que multiplica al A1 más el 3 que multiplica al A21 más el 13 que multiplica al A31 y todo es igual a 0, ¿cierto? Entonces de ahí despejamos el A11. Aquí lo estoy haciendo súper explícito, en lo siguiente ya no lo voy a hacer tan explícito, porque es directo, ¿ya? Entonces para que sepan cómo se hace, ¿no? Ok, el menos 8 pasa a dividir y arriba tenemos el 0 este que no lo vamos a considerar, el menos 3, siempre pasa al otro lado con signo menos, por el A21. ¿Cuánto vale el A21? 0,0987 menos el 13 por el A31. ¿Cuánto es el A31? Menos 0,0340 dividido entre menos 8. Hagamos cálculo. Va a ser 3,00987 menos 13 por menos 0,034 todo dividido entre menos 8. ¿Eso no es cuánto? 0,082. Perfecto. Listo. Entonces ya tenemos, vamos a poner acá abajito. Esta es la primera columna de la inversa, ¿no es cierto? Entonces va a ser ¿quién? Menos 0,0182 0,0987 y menos 0,0304. Cada uno en su posición, en su fila que le corresponda.
Ok, pasamos al segundo sistema. Lo vamos a poner acá. Al sistema 2. ¿Cuál es el sistema 2? De la matriz Q. Ahora nuestra incógnita va a ser la segunda columna de la inversa. Y va a ser igual a la segunda columna de WP. Entonces lo vamos a copiar esto. Y vean que todo esto lo podemos reutilizar. Copiamos y lo traemos acá abajo. Y modificamos qué cosa. Aquí vamos a modificar el segundo subíndice, ya no va a ser 1, ya va a ser la columna 2, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser 1, 2, 2, 2 y 3, 2. Y modificamos también estos valores que ya no van a ser la columna 1 de W, la columna 2, ¿no? Que son 0, 0, 1. Entonces acá colocamos 0, 0, 1. Listo. Entonces despejamos de la tercera fila los mismos pasos que hice acá arriba, ¿no es cierto? Lo hacemos acá, pero ya lo voy a hacer directo, ¿verdad? ¿No? Va a ser 1 dividido entre 11,4. 1 dividido entre 11,4. Y eso nos dio 0,0877. ¿Eso es? Eso es, ¿no? Nos subimos a la fila 2 y despejamos el A2, ¿no? ¿Qué va a ser quién? 0 menos 1 menos 5,12, que multiplica a 3,2, que es 0,0877. Todo eso dividido entre 11,9. 11,9. Y eso dio menos 0,377. 0,0377. Y finalmente tenemos el A12, que va a ser ¿quién? El menos 3 pasa al otro lado, ¿no es cierto? Porque menos y se multiplica al A22, que es menos 0,0377. El 13 pasa como menos 13 por el A32, que es 0,877. Y todo eso dividido entre menos 8. Y eso nos dio 0,128. Eso es, ¿no? Entonces acá ya tenemos nuestro segundo vector de la inversa, ¿no? 0,128 menos 0,0377 y 0,08. Listo, pasamos al tercer sistema ahora. A ver, vamos a ver si se puede. Ahora vamos acá y modificamos solamente los subíndices. Por acá los segundos subíndices. Y 0,632 dividido entre 11,4. Y eso nos dio 0,0544. Eso, ¿no? 554. Ah, 554. 554. Nos subimos a la fila 2 y despejamos el A23. ¿Qué algoritmo estamos utilizando aquí? Acuérdense, es la sucesión reversiva. Ok, entonces tenemos ahí 0,625 que está a la derecha, menos el 5,12 que multiplica al A33 y calculamos y nos dio 0,0554. Y todo eso dividido entre 11,9. Y eso nos dio 0,0287, ¿no? Nos
nos subimos a la fila 1 y calculamos el A13. ¿Qué va a ser quién? Va a ser entonces 1, que está al lado derecho, menos 3, que multiplica A23, que vale 0, 0, 2, 8, 7, menos el 13, que multiplica A33, que vale 0, 0, 5, 5, 4. Todo eso dividido entre menos 8. Eso nos dio menos 0, 0, 2, 4, 4. ¿Eso es? Según yo, eso es. Y acá tenemos entonces el tercer vector de nuestra inversa. Menos 0, 2, 2, 0, 2, 8, 7 y 0, 0, 5, 5, 4. ¿Listo? Entonces, simplemente tenemos que unir esos tres vectores y ya tenemos la inversa. La inversa va a ser el A1, el A2 y el A3. Entonces lo ponemos en forma explícita. Va a ser menos 0, 0, 182, 0, 0, 9, 8, 7. Y menos 0, 0, 0, 128, menos 0, 0, 7, 7, y 0, 0, menos 0, 0, 2, 2, listo, esa es nuestra inversa, ¿cierto? Entonces, si ustedes calculan ahí con su calculadora la inversa, tienen que darle hasta la tercera cifra significativa, más o menos el mismo resultado. Esta calculadora, por si acaso, calcula inversa. No debe decir cosas. Yo ya lo pillé. ¿Esa puede? Esta no puede. Y si puede, ya no era buscar cómo. ¿Ah? Yo ya la pillé. No le enseñé a nadie. Hasta la tumba. Ok, y el último método que tenemos que resolver es por factorización L1, ¿cierto? Claro. ¿Cuántas preguntas en el examen ingeniero? 11 múltiples. Está bien. Ok. Bueno, aquí ya tenemos la matriz L y la matriz U, entonces la vamos a copiar. La vamos a copiar acá. El lado vino por acá. A ver. Y vamos a copiar la matriz U. ¿Qué fue? Pegamos y pasamos. Ya, entonces la matriz L, Sácate más adelante. fíjense, esta es una matriz 3x3 también, ¿no? Entonces, tenemos que rellenar los coeficientes que nos faltan de esta matriz L. Tenemos los unos en la diagonal, ¿no es cierto? Los unos en la diagonal y 0 por arriba de la diagonal. Entonces esa es la matriz L. ¿Bien? ¿La recuerdo? Ya se está durmiendo acá, cara, no puede ser. ¿Qué es eso? Una película aburrida, parece.
Ya sabe. No se preocupen, nosotros no lo sigo. Ok, entonces acá colocamos la matriz U, ¿cierto? Esta es nuestra matriz U. Y rellenamos con 0 todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal, ¿cierto? Entonces, para la factorización LU solamente tenemos que resolver dos sistemas, ¿no es cierto? Voy a colocar acá. A ver, es que voy a hacer acá un espacio para resolver estos dos sistemas, ¿ya? Entonces, el primer sistema que resuelvo es L por C igual a T asterisco. ¿Quién es B asterisco? Acá no lo he puesto todavía B asterisco, entonces lo pongo. Es el mismo vector B, pero con las permutaciones que se hicieron. Entonces el vector B era más 21, 15, 20, así es, ¿no? Vamos a poner aquí. 21, 15, 20. La primera permutación se hizo fila 1 o fila 3. Entonces quiere decir que el 20 pasó a la fila 1, el 21 pasó a la fila 3 y el 15 se quedó ahí. Y luego hicimos otra permutación, ¿cierto? Entre la fila 2 y la fila 3. Entonces finalmente quedó el 21 en la posición central y el 15 quedó en la tercera fila. ¿Listo? Ese es entonces de asterisco. Por lo tanto, colocamos acá esta matricita de aquí, la vamos a hacer acá y la vamos a hacer directo. ¿Ah? Copiamos, pegamos. Como ahí entonces, vamos a agrandar y colocamos nuestro vector de asterisco que quedó 20, 21, 15, ¿era, no? ¿Cómo era? 20, 21, 15. Acá va a ser 30. Ah, no, acá no. Es acá, al otro lado. 20, 21, 15. Y acá, ¿quiénes son? El C sub 1, el C sub 2 y el C sub 3. Entonces, como ya sabemos cómo hacer el despeje por distribución, en este caso va a ser por distribución frontal. Entonces, comenzamos desde la fila 1. C sub 1, ¿cierto? 1 multiplica C sub 1 igual a 20. Entonces, directamente C sub 1 vale 20. Pasamos a C sub 2. ¿Cuánto va a ser C sub 2? Lo hacemos directo también para que después no sepan cómo se hace. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué ese B le puso 20, 21, 15? ¿Por qué? Sí. Porque este es el B asterisco, pues, ¿no? El B después de permutaciones. Que es el B que hemos hecho las permutaciones acá, ¿no? El B de acá. Son las permutaciones hechas, pero con valores de original. Claro. El mismo vector B, pero solamente que con las permutaciones. Ok. Porque fíjense que para factorización L1 nosotros no tocamos el vector B, ¿no? Sin embargo, hay algo interesante. A ver, calculemos ese valor de C sub 2. ¿Cuánto da C sub 2? B va a ser. ¿Cómo la ponemos? Que no se repite. Entonces va a ser 21 más 0,65 por C sub 1, que vale 20. Eso nos dio 33,5. Luego nos bajamos a la fila 3. La fila 3, fíjense, el 15 ya está del lado derecho, entonces va a ser 15 menos el menos 0,875 se vuelve más, que multiplica a C sub 1, que vale 20, menos 0,388, que multiplica a C sub 2, que vale 33,5. ¿Cierto? Y eso nos dio C sub 3, 19,5 era, ¿no? 9,5. Listo. Ahora, fíjense, este vector es el mismo que
nos dio en la eliminación de Gauss acá arriba. Fíjense. ¿No es cierto? Este de aquí es el mismo vector C en la factorización LU. 20, 33,5, 19,5. Lo fijamos acá, ¿cierto? 20, 33,5, 19,5. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en realidad es el mismo método. La factorización LU y Gauss son los mismos, ¿no? Para resolver el sistema. Ok, el segundo sistema va a ser ¿quién? U por X igual a 0. Esto ya está chaca, ¿no? Porque ya lo conocemos, ya lo hemos hecho acá arriba, ¿no? Y va a dar exactamente lo mismo. Acá, vamos ahí. Ya están nuestras incógnitas, son X1, X2, X3. Y colocamos los valores de C ahora, ¿no? Así. Entonces de acá calculamos X3 igual a abajo, 19,5 dividido 11,4. 1,71, ¿cierto? Menos 3 por X2, menos 13 por X3, todo eso dividido entre menos 8. Y eso nos dio 1. Y esto obviamente coincide con el mismo resultado que vimos al comienzo, ¿no? Sí, esto es una redundancia porque estamos resolviendo algo que ya resolvimos. Significa que en la práctica nos va a dar la matriz L, la matriz U, pero no nos va a dar la matriz A. ¿Por qué no va a dar más? Porque estamos intentando buscar algo. Si no conseguimos LU, para después con LU conseguir X. En vez de darnos un ejercicio A, guardar LU y solamente asterisco para hallar X. Pero tendría que darle en este libro. Está dando idea para el examen. ¿Qué dijo? Porque eso mismo dice yo en el examen de corte. Ah, sí. Como factores. Trae, a ver. Ok, entonces ahí termina este ejercicio que obviamente es un poquito largo, especialmente en el cálculo de inversa, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, esto obviamente está dirigido para programación, ¿cierto? Entonces el proceso de calcular la inversa es un proceso repetitivo. Se repite lo mismo. Si el sistema es mil por mil veces se va a repetir, digamos. Pero el mismo procedimiento con cada sistema. Lo único que va variando es el vector de la inversa y el vector de los de X. Se va a modificar. Y se reutilizan los códigos de eliminación de Gauss y de sustitución reversible. Es decir, si nosotros ya hicimos el código de eliminación de Gauss y sustitución reversible, es muy fácil ya adaptar ese código para calcular la inversa. Y lo mismo para calcular el determinante. Si hacemos un código, ¿lo podemos usar en el examen? Claro, obvio. Ya estuvo. Saben, si ustedes saben programar esto, ya van a dominar la materia. Pero no vamos a poder hacer el código de examen. El examen, obviamente, yo les doy siempre, ustedes ya se habrán dado cuenta. Le copiamos las funciones. Están resueltas a mano, ¿no? O sea, las respuestas coinciden con la solución a mano. A veces las respuestas a veces están muy próximas una de la otra. Uno es resuelto a mano y otro con la mano. ¿Cuál es la que pido yo? La respuesta a mano. Entonces es muy fácil equivocarse, si uno resuelve a mano. Le escribo el código y cómo cambian las variables. Mejor. Perfecto. Ok, jóvenes, no sé si tienen alguna duda sobre